Sí, en la lectura en la que los hermanos han dirigido, podemos observar el sufrimiento de Pablo por su ministerio y hacernos una idea de Pablo como una especie de superhombre. Curiosamente, Pablo también se introduce a sus receptores pidiendo que la gracia de Dios sea sobre ellos, y es uno de los autores que más explica sobre la gracia de Dios. Pero somos lo que somos por su gracia, y Pablo era lo que era por su gracia. Sin embargo, hay algo que pasamos por alto, hermanos. En un ministerio podemos ver a una persona y decir, esta persona está sosteniendo el ministerio, y lo sabemos, es Dios quien lo sostiene. Pero el hermano Tony lo comentaba en escuela dominical el domingo pasado, no somos llaneros solitarios, hermano. Dios no va a usar a cada uno para un ministerio específico que involucre a muchas gentes, como en el caso de Pablo. Es decir, siempre debemos buscar rodearnos de personas que puedan apoyarnos a ser mejores ministros, es decir, mejores cristianos, mejores ejemplos para las personas. Y Pablo es un excelente ejemplo de ello. Ya nuestro hermano dio lectura entonces del ministerio de Pablo, y voy a ignorar gran parte del contenido de la epístola, hermanos, solamente porque nos vamos a dedicar a estudiar Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18. Es una grande sección. Se puede haber escuchado de otra forma, ¿verdad? Es una grande sección. Y Pablo solamente está saludando, y en medio de su salutación nosotros podemos recibir, hermanos, tantos principios y aliento para nuestra vida. Y es lo que quisiera que viéramos juntos. Esta idea fue la que le dio título al sermón de esta mañana, que es siervos del Cristo preeminente. Nosotros debemos rodearnos de siervos del Cristo preeminente. Ese es el tema en toda la epístola, la preeminencia de Cristo. Pablo habla sobre aquel que es la imagen del Dios invisible, aquel que inspiró, aquel de quien las escrituras hablan. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, y quien lleva a la práctica también. Nos habló de la teología y nos habló de la práctica, al igual que Efesios, porque Colosenses y Efesios se escribieron a la misma vez. Pablo escribió Colosenses, Efesios, Laodicenses, y escribió también la carta a Filemón estando en Roma, en la prisión. Y es enviada por alguien, y alguien, un portador de la epístola, lo vamos a ver aquí. Bueno, a la verdad, dos portadores que llevan la epístola. Así que vayamos al Señor en oración. Padre, en esta mañana que nosotros nos queremos dedicar para estudiar su palabra, ruego que usted inflame nuestros corazones. Sin lugar a dudas, su palabra es inspirada. Cuando la escritura nos dice toda la escritura es inspirada, el énfasis en toda significa cada una de las partes que la componen, y una salutación final compone la escritura también. Ayúdenos, Padre, a ver la profundidad de su sabiduría también aquí en esta una tan simple salutación. Pido también, Señor, por mí, que me ayude en mi debilidad para poder apoyar a mis hermanos, y que me dé la gracia para que ellos puedan posar sus ojos en el texto y aplicarlo, Señor, a sus vidas. Pido por nosotros y por ese tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo.
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Les saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean también ustedes. Digan a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. Leemos el texto y decimos: gracias, Señor, ya terminamos otra epístola, la que sigue. Pero es palabra de Dios y mi oración ha sido que usted pueda encontrar un motivante a rodearse de personas temerosas de Dios como Pablo lo hacía. Aquí vemos a siervos del Cristo preeminente. Vemos siervos que son fieles, que son apoyo, que son edificantes, que son serviciales, que son edificables y que son amorosos. Así que vamos a ver a cada uno de estos personajes. Esto significa, no lo vamos a ver todo en este domingo, a no ser que quieran que predique 2 horas, 2 horas y media. Ya si quiere puede levantar su mano. Entonces, vamos a verlo en 2 partes, mientras vamos recorriendo cada uno de estos hombres, mirando por qué Pablo los tenía en su equipo y la forma en la que ellos apoyaban al ministerio de Pablo. Entonces, cuando buscamos siervos que son preeminentes, siervos del Cristo preeminente, qué gran diferencia, ¿no? Ellos son, primeramente, siervos que son fieles. Esa es la primera característica de un siervo del Cristo preeminente, la fidelidad. Siervos que son fieles al Señor y que son fieles unos a los otros. Y el primero que se nos describe aquí, en el versículo 7, es Tíquico, el amado y fiel ministro. Tíquico. Pablo ha dicho: todo lo que a mí se refiere, él se los va a dar a conocer. Él es mi amado hermano y él es un fiel ministro, un fiel servidor de Cristo. Él es mi consiervo en el Señor, sirve a Cristo al igual que yo. Esa es la fidelidad, hermanos. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, Tíquico, él no era un apóstol, pero Pablo le está diciendo consiervo, es decir, delante de Cristo están al mismo nivel porque están sirviendo al mismo Señor. Recuerda quizá usted la parábola de los talentos, al que le dieron 2, al que le dieron, ya de los nervios estoy olvidando, 5, ¿verdad? A los 2 se les dijo exactamente las mismas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Son consiervos, aunque sus ministerios no se vean iguales. La fidelidad, hermanos, es lo que el Señor está mirando. No nos está viendo a que hagamos un ministerio enorme, está viendo nuestro corazón. Y Tíquico, hermano, era un fiel ministro, era motivado por su fe a ser perseverante sirviendo al Señor con cualquiera cosa que el Señor demandara de él. Imagínense, él era un consiervo, pero aquí lo vemos como un cartero. Él está enviando la carta de Pablo. Este hombre, Tíquico, era de la provincia de Asia. Hechos 24 nos dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Aquí es donde notamos a este Tíquico, y se menciona algunas veces en el Nuevo Testamento como un colaborador de Pablo. Es posible que luego de entregar la carta a los colosenses partiera a la ciudad de Éfeso a entregar la carta a esa región. Efesios 6:1 nos dice: para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Las mismas palabras que dijo los colosenses son las mismas palabras que dice Tíquico. Y no había copiadoras en ese entonces, hermano. Pablo estaba escribiendo sobre pergamino lo mismo de Tíquico.
porque era una descripción de él, hermanos. Él era marcado por la fidelidad. Su vida está también marcada por esa actividad, por esa característica, mi amado hermano. El ministerio de Tíquico era tan confiable para Pablo, que inclusive Pablo se tomaba la libertad de enviarlo a cubrir a un joven pastor al cual Pablo ya había anteriormente discipulado. Pues con Tito, él en los últimos versículos le dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Es decir, Pablo dejó con una tarea muy seria a Tito en Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Era una tarea ardua, porque Pablo le estaba diciendo: mira, estos son los requisitos de los ancianos que debes poner, porque de ahí hay muchos a quienes hay que tapar la boca. Era un trabajo muy serio. Y Pablo le estaba diciendo: ven a verme cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico. Pablo confiaba en este hombre. Pablo confiaba en que este hombre era fiel al Señor. Y nosotros, hermanos, ¿de quién solemos rodearnos? Nos rodeamos de personas de las cuales nosotros podemos aprender la fidelidad del Señor. Hay muchos dichos populares que quizás se le vienen a la mente, ¿no? El que anda con lobos se mancha. Yo no lo conozco, pero usted sí, ¿verdad? Pero el que se junta con sabios va a ser sabio, usando palabras de los proverbios. Entonces, Tíquico, hermanos, era un apoyo de Pablo. Pablo no hacía todo su ministerio él solo. Pablo delegaba y confiaba en consiervos. No hay jerarquías aquí tampoco. El ministerio de Pablo era tan útil como el de Tíquico. Era tan útil como el de Tíquico. Si Tíquico no hubiera enviado la carta, bueno, alguien más lo hubiera llevado. Pero de todos modos, Pablo estaba en prisión, él no podría llevarla. El ministerio de Pablo no se realizaría si no hubiera otro colaborador que hiciera la labor del mensajero. Debemos rodearnos, hermanos, de gente así. Entonces, Tíquico era alguien que era amado por Pablo, era alguien que Pablo había depositado su total confianza en él, para que cualquier cosa que le pregunten, Tíquico respondería la verdad. Lo que quieran saber de mí, pregúntenselo a Tíquico, porque él habla siempre con la verdad, porque él ha estado conmigo en esta prisión y me conoce. Y asimismo, Pablo podría saber de los colosenses por el mensaje de Tíquico. Y no solamente de los colosenses, también de los efesios y quizá posiblemente de los laodicenses. Entonces, vemos primeramente al amado y fiel ministro, es decir, Tíquico, pero también se menciona otro nombre aquí, Onésimo, el amado esclavo doble. Amado esclavo doble. Este era un hombre que era esclavo. Usted quizá ha leído la epístola a Filemón. Aquí Pablo está rogando por Onésimo. Onésimo, ¿saben qué significa el término Onésimo? Útil. Su nombre significa útil, pero él no le estaba haciendo honor a su nombre. Este Onésimo había violentado, ido en contra del significado de su nombre, porque andaba viviendo como un inútil. Pues Onésimo, siendo esclavo de Filemón, escapó de él. Acompáñenme por favor a Filemón, capítulo único, versículo 8. Pablo dice a Filemón, quien vivía en Colosas. De hecho, Filemón era el dueño de la casa donde la iglesia de Colosas se reunía. Y Pablo dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, tratándose de un apóstol, más bien, por otro lado, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones.
el cual en otro tiempo te fue inútil. Estamos usando un juego de palabras porque Onésimo significa útil. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como me recibirías a mí. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, Pablo todavía estaba dejando la oferta sobre la mesa si quieres reenviármelo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Note esto, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Onésimo, hermanos, habrá tomado posiblemente, porque hasta la fecha, aún en esa fecha, se ocupaba dinero para viajar. Pablo estaba en Roma, Colosas estaba en Asia Menor, y ellos en Grecia, tuvo que viajar, tuvo que ir de una región a otra, tuvo que irse quizá en caballo, quizá en barco, no lo sabemos, pero necesitaba recursos. Posiblemente Onésimo tomó dinero de Filemón y se fue. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que se encontraría con un apóstol Pablo, y ahí conocería el Evangelio y se arrepentiría. ¿Y qué fue lo que pasó? Pablo le estaba diciendo: Onésimo, si el Señor te ha rescatado, tú no puedes huir de tus circunstancias. Onésimo fue rescatado como esclavo, y él debía afrontar sus circunstancias como hijo de Dios. Por eso Pablo se refiere a él no ya como esclavo, sino más como esclavo. Onésimo era un doble esclavo, porque él era un esclavo terrenal de Filemón, pero también era un esclavo de Cristo. Y por esa razón, mis hermanos, él iba a afrontar las consecuencias. Imagínense, Onésimo y Tíquico estaban en la prisión, y ellos son los que traen la epístola. Se lee la epístola, Tíquico quizás sería quien leería la epístola a los colosenses, y luego hay otra epístola que dice Filemón, y ahí está Onésimo. Imagínense qué sentiría Onésimo. Usted está como Onésimo, quizá ahí en la esquina, sabiendo que la ley romana miraba a los esclavos como objetos que los dueños podían hacer con ellos lo que quisieran. Imagínense que este hombre había robado a su amo, y ahora se encuentra ahí frente a su amo y ninguna ley le protege. Y aún en eso, Onésimo era un hijo de Dios. Aún en eso, Onésimo afrontaría las consecuencias, porque sabe que no hay consecuencia más terrible que el infierno, y de la cual Cristo le había salvado. Lo peor que pudiéramos enfrentar es la ira de Dios, y Dios nos justificó en Cristo y nos limpió en Cristo. Por lo demás, por difícil que sea, debemos afrontarlo. Pablo aprendía de Tíquico y aprendía de Onésimo la fidelidad al Señor. Estamos viendo, hermanos, varones que son fieles. Tíquico era un fiel ministro, y Onésimo era un fiel hijo de Dios también. Él iba empezando y era fiel en lo que tenía que ser fiel, al igual que nosotros. Lejos de huir, de seguir huyendo, que él no dijo: oh, bueno, aquí ya Pablo me está poniendo la espalda en la pared, bueno, voy a ir, Pablo, permíteme ir a España contigo para predicar el Evangelio allá. Pablo le dice: tú tienes tu vida y tienes ciertas circunstancias, debes afrontarlas.
Mire la fidelidad de este hombre. Onésimo, de hecho, Pablo lo haría con tanta seguridad. Onésimo no se menciona con Tíquico al dejar la carta de Éfeso. Si usted nota en Efesios, no se menciona a Onésimo, posiblemente porque estaba en la región de que ahora sería Grecia. Llega Onésimo y Tíquico, y luego van a Éfeso y solamente pasaría en el mar Egeo y solamente llegaría Tíquico. Por eso es que Onésimo ya no se menciona en la carta a los Efesios. Pablo estaba totalmente seguro de la fidelidad de este hombre. Sabía, mi hijo Onésimo obedecerá al Señor, y podía confiar en eso. Y dentro de las amistades que nosotros nos rodeamos, hermanos, hay personas así. Tus amigos o compañeros a los que más buscas pueden motivarte a la fidelidad al Señor. Hacen eso. A la verdad no es responsabilidad de ellos motivarte, porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Pero somos influenciables, hermano. Somos influenciables. Si estamos dentro de un círculo donde se habla de tal cosa, donde se vive tal cosa, nosotros nos volveremos también de esa manera. Sabiendo que somos influenciables, debemos acercarnos a la iglesia. Ignoramos voluntariamente que somos influenciables, o quizá involuntariamente cuando nos despegamos de la iglesia y nos dejamos influenciar por el mundo. Pero debemos considerar esto. Pablo lo conocía. Pablo sabía que el hacer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Y por eso buscaba rodearse de personas así. Así mismo nosotros, hermanos, debemos hacerlo. Entonces, mientras vemos a los siervos del Cristo preeminente, hemos visto a siervos que son fieles. Pero ahora, en segundo lugar, vemos a siervos que son apoyo. Siervos que son apoyo. Nuestro texto continúa en el versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Este hombre fue alguien que perteneció a la iglesia en Tesalónica y está en prisión con Pablo. Quizás está de visita, pero está con Pablo. Fue un fiel compañero de Pablo y siempre fue su apoyo. Lo está demostrando aquí, estando con él en la prisión. Mire Hechos 19:29. Aquí se nos menciona, es un texto que leí anteriormente. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. La gente no miró a Pablo, pero miraba a Aristarco y decía, este hombre está predicando el evangelio. Si Aristarco está cerca, Pablo está cerca. Los relacionaban, hermano. Aristarco, al igual que Gayo, quien se menciona aquí, eran de apoyo al ministerio de Pablo. Este hombre era tan fiel a Dios y a Pablo, era su apoyo, que inclusive lo capturaron porque lo identificaban tan fácilmente con él. Hechos 24, le acompañaron hasta Asia, a Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Hechos 27:2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Filemón 24 nuevamente se menciona con Pablo en la prisión, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aristarco era el hombre que siempre estaría con Pablo, estaría apoyando, dando aliento. Pablo estaba siendo encarcelado, hermano, y sufriendo por cumplir lo que faltaba por cumplir de los padecimientos de Cristo, Colosenses capítulo 1, en la lectura que se vio ahorita, pero no lo hacía solo. A veces nos desanimamos porque queremos hacer la voluntad de Dios y resultamos que es difícil para nuestra carne, pero lo hacemos solo en el sentido que no confiamos en el cuerpo de Cristo. Que no confiamos en la palabra de Dios que nos dice, gócense con los que se gozan,
lloren con los que lloran, y en lugar de acercarnos a alguien o de nosotros tener la iniciativa de acercarnos al hermano que está padeciendo, buscamos aislarnos. Pablo no hacía esto. Debemos tener apoyos, mis hermanos, y debemos también ser apoyo. Aquí podemos ver que Aristarco estaba con Pablo en las malas, pero aún cuando atravesaban las malas, eran sostenidos por las buenas nuevas, por las buenas noticias del Evangelio. Otro hermano más de Pablo, quien era de apoyo para él, es Marcos. Esto lo voy a decir con detenimiento, al igual que algo que dije al principio. Marcos, el joven que madura. Sí se notó el espacio, ¿verdad? El joven que madura. El texto nos dice que lo saluda Aristarco y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a ustedes, recíbanlo. Pablo confiaba en Marcos a tal grado que Marcos, en el ministerio de Marcos, que Marcos inclusive dice: escuchen lo que este hombre les va a decir si va a ustedes. Esa es la bendición, hermanos, que no tenemos temor de juntarnos con alguien y estamos con el pendiente: ay, ojalá que no vaya a decir una cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de personas? Pablo dice: escuchen los mandamientos que tiene para decirles, escúchenlo. Pero Marcos no fue así siempre. Marcos maduró. A él, hermanos, le conocemos desde su juventud. Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Cuando Jesús es arrestado, dice Marcos aquí: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Este no es el fiel amigo de Pablo. Ahí él quería la máxima aerodinamismo, ¿no? Él quería ser bien aerodinámico aquí para correr a toda velocidad por su vida, porque era más importante su vida que la fidelidad a Cristo. No le importó correr desnudo. ¿Saben que los judíos, hermanos, no corrían por ejemplo, tomando la parábola del hijo pródigo, que el padre corre a recibir a su hijo? El hecho de que correr es importante porque se levantaría su túnica y enseñaría los tobillos. Eso es una vergüenza para los judíos. Ahora imagínense, este hombre corrió desnudo para salvar su vida. El hecho de que esta porción se encuentre así en el Evangelio, por cierto, nos habla del autor. Porque ¿quién se iba a dar cuenta de eso, a no ser el autor mismo que se daba cuenta de eso? También, hermanos, según Lucas, mismo Lucas con el que convive en la prisión de Pablo, este Marcos se llamaba Juan y le decían Marcos. Si conocen a Juan, ya saben, le puede decir Marcos, ¿no? Hechos 12:12 nos dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este Juan Marcos, como Pablo lo especifica, es sobrino de Bernabé, como el texto nos lo ha dicho, repito. Fue quien los abandonó en su primer viaje misionero. Fíjese, de haber corrido desnudo para salvar su vida en el arresto de Jesús, este hombre estaba madurando y ahora se embarca con su tío Bernabé y con el apóstol Pablo a un viaje misionero. Hechos 13:13 nos dice que durante él, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Estaba madurando, pero no había madurado por completo, ¿sí? Tenía ahí como que poquito dulce, poquito amargo, pero a veces vemos ciertas infidelidades, pero eso no es lo que describe a un cristiano, hermano. No podemos, pero desgraciadamente llegamos a pecar, pero el pecado no debe describir nuestro estilo de vida. Marcos fue infiel, pero maduró. Esto no es una descripción de Marcos, no es la descripción. Si quieres recordar a Marcos, recuérdalo así. Cuando su tío Bernabé
quería que nuevamente los acompañara en el segundo viaje misionero, Pablo se disgusta con él y se separa. Hechos 15, 37, 39, la infidelidad de Marcos fue tal, desde la perspectiva de Pablo, que Pablo ya no lo quería tener consigo. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pero escuche, Marcos, aunque no fue con Pablo, fue con Bernabé. Marcos, viviendo las consecuencias de sus decisiones, buscó seguir madurando. Fue con su tío, no se quedó así, él maduró, y Pablo inclusive le llegó a llamar para el ministerio. Él estaba con Timoteo al momento de recibir la segunda carta del apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:11. Pablo dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque corre muy rápido. Porque está conmigo y de repente, oye, ¿dónde está Marcos? No, él dice, porque me es útil para el ministerio. Pablo confiaba su vida a Marcos. Antes no, pero ahora sí. Ya ve, como dice cierta persona por ahí, es de sabios cambiar de opinión. Es también mencionado, obviamente, en la carta a Filemón, porque recuerden, Marcos estaba con Pablo durante su prisión cuando escribe Colosenses, Efesios, Filemón. De hecho, es posible que el apóstol Pedro tuviera algo que ver en el desarrollo espiritual de Marcos. Por cierto, que muchos de los detalles que Marcos redacta en su evangelio parecen ser dados también por el apóstol Pedro, quien sería posiblemente su maestro. Primera de Pedro 5:13 nos dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, os saludan. Él lo había adoptado como discípulo del ministerio y estaría con Pedro. Esos son el tipo de personas de las que nos debemos rodear. Marcos no empezó de la forma que nos encantaría, pero ¿quién de nosotros inicia acabando? Ninguno. Solamente el pecado no debe describir nuestras vidas. Marcos se convirtió, por la gracia de Dios, en un apoyo para el ministerio del apóstol Pablo. Y nosotros nos sorprendemos, hermanos, cuando no hay quien nos motive a amar a Cristo en medio de la dificultad, y tenemos a nuestro amigo aquel que es borracho, el amigo aquel que no hace más que andar robando cosas ajenas, y aquel, y no nos rodeamos de los que aman a Cristo, de los que sirven al Cristo preeminente, que tienen un concepto correcto de quién es nuestro Señor. Entonces lo que pasa es que cosechamos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Hay alguien más que se menciona aquí, y es el último en toda esta sección de los compañeros judíos de Pablo. Es Jesús el justo. Nuestro texto dice, versículo 10: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Los que se han mencionado hasta ahí son de ascendencia judía. Los que se han mencionado ahí son judíos. Y de este Jesús llamado justo no se nos da como una descripción. No se nos dice, él es mi amado, o él es un fiel ministro, él está en mis prisiones. No se menciona nada de eso de él. Solamente se le menciona después de haber dicho, es uno más de los que dentro de la circuncisión están conmigo. ¿Saben quiénes eran los acérrimos rivales del apóstol Pablo? Eran los demonios, eran los de la circuncisión, eran los judíos.
Y que este hombre, siendo judío, aparezca su nombre ahí apoyando a Pablo, nos habla de su fidelidad. Tuvo que darle, desde la perspectiva de los judíos ortodoxos, darle la espalda a su nación para servir a Cristo y apoyar a Pablo. Solamente se menciona su nombre. El pergamino es costoso, Pablo tiene que aprovecharlo. Sin embargo, el apóstol se tomó la libertad de escribir los dos nombres que él tenía. Hay quienes lo relacionan que posiblemente se refiere a una de las dos opciones para los apóstoles, recuerda, a Justo y a Matías. Pablo le menciona por nombre, por dos nombres, ahí en esta sección. Además le coloca como el último en esta lista de los judíos. Y nosotros podemos pensar, ni siquiera uno de nuestros nombres está en este libro. Pero se dicen tantas cosas de nosotros en el libro de la vida, hermanos. Se dicen tantas cosas de nosotros. No era el motivante de Jesús llamado Justo el aparecer en una de las epístolas de Pablo. Él está apoyando a Pablo por servir a Cristo. Lo demás, el Señor se encarga. Repito lo mismo. No se trata de que nosotros nos preparemos y hagamos el ministerio específico más popular de toda la región. Se trata de que Dios nos conozca y de que las personas temerosas de Dios nos conozcan. Es decir, que podamos desarrollar la confianza de personas que aman al Señor y que puedan llamarnos su apoyo. Esto no significa, bueno, los pastores más conocidos de la región, sino adentro de mis hermanos que yo sé que aman a Cristo, pueden confiar en mí. Por ello, Jesús, llamado Justo, puede ser considerado un hombre humilde y fiel, porque dejó mucho y se ganó muchos enemigos al traicionar su religión para seguir a Cristo. Entonces simplemente se menciona su nombre. Pudiéramos hablar de las apariciones que hace ahí en Hechos, que son como 2 aproximadamente, pero Pablo le menciona por nombre porque ha sido importante para él, muy importante para él. ¿Es usted, mi amado hermano, importante para que otras personas amen a Cristo? ¿Es usted importante para las personas que aman a Cristo? ¿O es importante por seguir las corrientes de otras personas que no aman a Cristo? Debemos de ser identificados como pertenecientes al círculo. Debemos ser identificados como pertenecientes al círculo de los que aman a Cristo, de los que aman al Señor. Pablo habla de estos hombres en el versículo 11 y dice de ellos: me ayudan en el reino de Dios. Ha mencionado el término consiervos. Pablo no podría hacer nada sin estos hombres. La fidelidad de ellos, el apoyo de ellos hacen o cooperan para que Pablo sea la persona que es. Y nosotros también, hermanos, si nos rodeamos de ciertas personas, estos cooperan para que seamos el tipo de personas que somos, sea para bendición o para maldición, sea para bienaventuranza o para vergüenza. Son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Pablo no fue enviado a convertir a las personas. Pablo mencionaba en su despedida en Mileto a los ancianos: de día y de noche no he cesado de amonestaros con lágrimas. Pablo podía sentir la impotencia, hermanos, de querer transformar a las personas, pero no tener la capacidad para hacerlo.
Pablo se sentía triste de ver a su hermano que decidía perseverar en el pecado y no poder hacer nada. Pero en medio de las malas noticias como esta, en nuestros ministerios hay buenas noticias también. Hermanos, a veces nos centramos en las cosas malas que están pasando, ignorando que Dios hace cosas muy buenas entre nosotros. Quizás estos hombres recordaban, sí, Pablo, quizás esto pasó así, quizás esto pasó acá de esta forma, pero mira, ¿has visto que estos hombres están creciendo en el amor del Señor? Mira, Marcos, este hombre ya trae su túnica bien amarrada. Este hombre no va a huir. Estos hombres podían dar el consuelo a Pablo porque estaban llenos de la palabra de Cristo. Entonces, mis hermanos, a este segundo punto donde nosotros vamos a llegar en esta mañana, medite qué tipo de personas, qué tipo de amigos son los que usted le rodea. Y si usted dice, ay, es que yo quiero amar más al Señor, rodéate de personas que aman al Señor. Hazlo. No te engañes, amigo, hermano, que pongas en tu mente amar al Señor y no llenarte de personas que lo aman, sino por el contrario, que odien al Señor. Ten cuidado con eso. Mira, al mismo apóstol Pablo, que siendo apóstol, reconocía que él era influenciable y se rodeaba de personas así. Vamos a ver.